Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso flash del S&P y el Dow, ya que bueno, pues empiezan a llegar a zonas interesantes y bueno, pues luego en el análisis va a estar Grifols B, Logista, Talgo y Tubos Reunidos. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con el Dow Jones. Y el Dow Jones, bueno, como ya comenté, una vez que pierde esa última media de las que tiene, como ya en vídeos pasados ya he comentado, ese patrón que suele hacer siempre, y bueno, pues cuando pierde esa última media que tiene como soporte, lo que hace es caer en torno, bueno, pues en el caso del Dow Jones, cae sobre entre un 4 y un 5% antes de rebotar y bueno, pues en este caso, como vemos, está llegando ya a esa zona del 4%. Que bueno, pues si ampliamos al 5% estaríamos hablando ya prácticamente de llegar a esa zona de los 40.000. Ahora mismo, bueno, pues estaría justo en ese 4% desde la media de 200 sesiones, que es esa última media. Y bueno, pues entramos ya en esa zona que ya comenté, pues en esa zona de un posible rebote. En caso de rebotar, bueno, pues también comenté que lo que suele hacer es rebotar hasta las medias exponenciales. Veremos a ver, en este caso, el rebote, en caso de llegar, o quizás todavía quede algo más de corrección, pero en caso de llegar, el rebote debería de llegar mínimo, bueno, pues a esos entornos de los 43.000, que es por donde pasa esa media de 100 y de 50 sesiones. En caso de superar esos niveles, bueno, pues hablaríamos de una buenísima noticia, pero bueno, parece que no está complicado el panorama. Y bueno, una vez visto el Dow Jones, vamos al S&P. Y bueno, el S&P sí que está en ese entorno de entre el 3 y el 4%, cuando pierde esa misma secuencia que tiene el Dow Jones, pues la tiene también el S&P. Y como ya he comentado, el S&P, una vez perdida la última media, lo que hace es caer entre un 3 y un 4%. En este caso sí que ha llegado ya prácticamente ese 4%, que hoy ha tocado además el 61,8% de corrección de todo el impulso de ese 5.119 a esa zona del 6.122 que tocó de máximo aproximadamente. Y bueno, pues lo dicho, ha llegado ya a ese 61,8% que coincide con ese 4% de corrección desde la media que perdió, que en este caso es la de 200 sesiones, y pasa exactamente lo mismo. Lo que suele hacer llegado a estos niveles es rebotar hasta las medias exponenciales. En este caso, bueno, pues un rebote máximo en caso de no superar esas medias en el 5.880, que es donde pasaría la media de 100 y de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues esos serían los niveles que debería de superar el S&P en el rebote, en el posible rebote que vaya a venir. En caso de no superarlo, bueno, pues hablaríamos ya de reanudar la tendencia bajista. Y vamos con Grifols B. Bueno, pues Grifols B llegó a ese 61,8% de corrección de todo el tramo bajista, desde la zona de los 9,47 a la zona de los 6,27, justo también tenía una resistencia la zona del 8,32, es decir, que esa zona es complicada, era complicada. Y bueno, pues desde ahí comenzó una corrección que, bueno, pues no le podemos llamar consolidación, ya que, bueno, pues como vemos, ha caído por debajo de las medias de exponenciales, ha cerrado el hueco, ha caído también por debajo de ese soporte que tenía en torno a la zona de los 7,04, que es de donde arrancó este último impulso que la llevó a esa zona de los entornos de los 8,32. Y bueno, pues lo que está haciendo ahora es, bueno, pues parece que se ha frenado en torno a esa zona de los 6,72 y está, bueno, pues intentando crear un suelo, aunque sea de corto plazo, pero el problema es estar debajo de las medias exponenciales. Como vemos aquí, bueno, pues es un valor que las medias exponenciales suelen funcionar muy bien tanto en soportes como en resistencias. Aquí lo vemos que en esa zona, cuando llega a esas medias exponenciales, bueno, pues se gira, o aquí al romper, al pasar por encima, bueno, pues tiene importantes subidas. Aquí igual al superar las medias exponenciales, y aquí al caer por debajo de ella, bueno, pues tiene esas caídas. Entonces aquí pasó exactamente igual, superar las medias exponenciales, marca un tramo alcista bastante importante y ahora de nuevo ha caído por debajo. Es decir que para mí, mientras que esté por debajo de esas medias exponenciales, pues
tiene el peligro de, una vez perdidas las medias exponenciales y la zona del soporte de los 7,02 aproximadamente, para mí, bueno, pues tiene posibilidades de continuar esa corrección hasta buscar esos entornos de los 6,36 aproximadamente, esa zona de los 6,27 que es una zona que tiene soporte bastante bien definida. Entonces, para mí la clave sería superar de nuevo esas medias exponenciales. En caso de superarla con claridad, bueno, pues de nuevo el valor reanudaría ese impulso hasta esos niveles que ya hemos visto de los entornos de los 8,32. Mientras que esté por debajo, bueno, pues como vemos aquí, cuando está por debajo, pues suele estar en esa tendencia lateral o bajista. Entonces, de momento, mientras que esté por debajo, bueno, pues la posibilidad de ir a buscar esa zona que ya he comentado, esa zona de 6,36 aproximadamente, bueno, pues es alta. Y en caso de superarla, para mí esa es la clave a la hora de querer posicionarse en el valor. Ver esa superación de las medias exponenciales. En este caso, superar los 7,37. Repito, 7,37 sería esa zona donde estaría esa media exponencial de 200 sesiones en este mismo momento. Entonces, bueno, pues para mí sería ese el nivel a superar para entrar, bueno, pues y no arriesgarnos a, bueno, pues que el valor continúe esa corrección que inició en torno a esa zona de los 8,32 y pueda llegar a esa zona de los 6,36, 6,27. Los indicadores, como vemos, bueno, pues están intentando girarse, pero todavía no han terminado de confirmar ese giro. Tenemos al directional move ahí en zona neutral, tenemos al estocástico en zona de sobreventa por debajo de la línea 20. Recordemos que cuando los valores están por debajo de esa línea 20, pues suelen ser bajistas, al igual que cuando están por encima de la línea de 80 suelen ser alcistas. Entonces, de momento, en la línea 20, eso sería un buen dato a tener en cuenta, superar la media de toda esta zona de las medias exponenciales, esa zona que he comentado, el 7,37 aproximadamente, viendo que, bueno, pues sale de la zona de 20 el estocástico. También tenemos al vigía en zona neutral intentando girarse y tenemos al Concord, bueno, puesto también en esa zona neutral. Entonces, bueno, pues para mí importante superar esa zona del 7,37 de cara a posicionarse en el valor. Logista, pues lo está haciendo muy bien, tocó esos entornos de la zona del 29, esa zona de máximos y bueno, pues de ahí pues está consolidando. En estos momentos está en ese lateral que la tiene encajada entre esa zona del 27,88 y esa zona del 27,20. Hoy ha conseguido cerrar por encima de la media de 50 sesiones de nuevo. Y bueno, en caso de superar esa zona del 27,88, bueno, pues ya iría a buscar esa zona de los 28,50, 28,36 aproximadamente, esas dos zonas de resistencia que tiene el valor desde enero. Y por abajo, en caso de perder esos niveles de los 27,20, bueno, pues iría a buscar, bueno, pues está igualmente por abajo, tiene esa zona de soporte, estaríamos hablando de esa zona de los entornos de los 26,80 y los entornos de los 26,60 aproximadamente, un poquito más arriba, pero en esa zona pasa la media de 200 sesiones, zona importantísima de soporte. Entonces, bueno, pues esos son las zonas que tiene ahora mismo Logista y lo dicho, pues lo está haciendo bastante bien. Como vemos aquí, una tendencia alcista clarísima y por ahora, bueno, pues lo está consolidando. Los indicadores, bueno, pues empiezan a girarse al alza, eso está bastante bien. Además tenemos al directional move que empieza a contraerse, tenemos al estocástico saliendo de la zona 20 de la línea 20, cruzando por encima también alcista, muy bien. Tenemos al vigía a punto de cortar también a alza, también buena señal, y tenemos al Concord que también empieza a abrirse a alza. Entonces, bueno, pues lo dicho, lo está haciendo bien. Los valores claros, bueno, pues tiene la zona del 27,88 zona a superar en el corto plazo y en caso de superarla, bueno, pues ya lo dicho, iría a buscar esa zona de los 28,50 aproximadamente, 28,36. Talgo, pues voy a poner el gráfico semanal para verlo mucho más claro en la situación que está Talgo.
Y bueno, pues aquí la tenemos. Tras este choque, este doble techo en la zona del 4.34, el valor, bueno, pues ha caído con bastante fortaleza de nuevo a esa zona de los 3.33, 3.32 aproximadamente. Y está perdiéndola, como vemos, y además se acerca el cierre semanal. Interesante sería por lo menos ver un cierre de nuevo dentro de esa zona de soporte. Ya que en caso de confirmar esa caída por debajo de esa zona, es un lateral bien marcado que ha tenido el valor desde agosto. Entonces es una zona bastante amplia, como vemos aquí, y bueno, pues perderla haría que el valor arrancase un tramo bajista. Y bueno, pues la zona más cercana estaría en esa zona de los 3.16, pero posiblemente ya el valor iría a buscar esa zona de los 2.90, ya que bueno, pues es, como ya he comentado, es un rango bastante amplio este que tiene la proyección de romper un lateral como este. Es bastante más amplia de la que ya he comentado, pero bueno, tiene este soporte que es bastante importante. Esta zona del 2.90, como vemos aquí, es un soporte bastante importante. Entonces, bueno, pues tenemos esa situación. Lo dicho, interesante gráfico semanal que cierre por encima de esa zona de los 3.32, 3.33. En caso de cerrar en esos niveles, bueno, posiblemente veríamos un rebote del valor que, como ya comenté también en un vídeo pasado, para mí era un valor que por toda esa caída precisamente que ha tenido desde esa zona del 4.34 era un valor a tener en cuenta de cara a, bueno, pues un rebote fuerte que tuviese hasta estos entornos de la media exponencial, siempre y cuando estuviese por encima de esa zona de los 3.32, 3.33. En este caso lo ha perforado, pues para mí, en caso de mañana, sobre todo, no conseguir superar esos niveles y cerrar por encima de los 3.33, bueno, pues sería una malísima noticia. En cuanto a los indicadores, esto es el gráfico semanal, y en gráfico semanal, pues como vemos, están todos bajistas. Y en el gráfico diario, bueno, pues tenemos la misma situación, pues los indicadores siguen bajistas. Y como vemos aquí, además, está bajista desde entró por debajo de la línea de 20 en febrero. Es decir, que, y como vemos aquí, pues se mantiene por debajo de esa línea. Este sería un dato para mí muy a tener en cuenta. En caso de rebotar, hoy ha hecho una buena sesión, dentro de lo malo ha tenido un rebote. Y en caso de ver que el valor supera esa zona de la línea de 20, entrando por encima de la zona del 3.32, 3.33, sería una buena señal de cara a ese rebote que ya he comentado. Como ya comenté en el vídeo pasado, esa zona, en el vídeo pasado no, en vídeos anteriores, hasta esa zona de los 3.65 aproximadamente, que es por donde empiezan a pasar todas esas medias exponenciales. El Directional Move tiene zonas bastante más bajas de donde está ahora, es decir, que ahora mismo muestra ese lateral, como vemos aquí, que sigue ahí, aunque se empieza a abrir un poquito más hacia los extremos. Y bueno, pues lo dicho, esto vamos a ver mañana cómo va la sesión, porque de confirmar la entrada de nuevo a esa zona del 3.33, bueno, pues puede ser una buena señal de cara a ese rebote. Tenemos también al vigía, como vemos aquí, pues bastante bajista, y parece que intente girarse, pero todavía muy ligeramente. Y tenemos aquí el direccional, o sea, el Concord, perdón, en esta zona, mucha venta de manos débiles, como vemos aquí, las líneas verdes por debajo, la zona verde por debajo de la línea 0 son ventas de manos débiles. Bueno, quizás eso sea una noticia positiva. Como ya bien sabemos, bueno, pues como cuando hay tanta venta de manos débiles, al final acaba siendo una zona de soporte. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz en la sesión de mañana de recuperar de nuevo esa zona de baja de este lateral de los 3.32, 3.33. Tubos reunidos, pues que está de momento aguantando en esa zona de las medias exponenciales. Tras ese toque a esa zona del 0.74, esa resistencia, como vemos aquí, del 0.72, que es la resistencia con la que chocó y de donde empezó esta consolidación, que de momento, bueno, pues es eso, una consolidación, aunque perdió para mí esa zona del 61,8%.
que de este impulso de muy corto plazo, desde la zona del 0,56 a esa zona del 0,74, bueno, pues perdió esa zona del 61,8%. Esto para mí, bueno, es una pérdida de fortaleza en el muy corto plazo. Y bueno, pues de momento aguanta por encima de esas medias exponenciales. Esa es la clave. Para mí, mientras se mantenga por esa zona de las medias exponenciales, por cercanía, esa zona del 0,564, que es ese mínimo de donde arrancó el impulso, bueno, pues seguirá esa consolidación. En caso de perder esas medias exponenciales de nuevo, bueno, pues ya sería una mala noticia, ya que la recuperó con bastante claridad y fortaleza en el arranque que tuvo desde la zona de los 0,54 aproximadamente. Por arriba, bueno, pues la primera señal de recuperación sería superar esa zona de los 0,66. Los indicadores, bueno, pues tenemos al directional move abriéndose, mala noticia, tenemos al estocástico cayendo por debajo de la línea de 20. Bueno, ya he comentado el tema de la línea de 20 del estocástico, cuando está por encima de la línea de 80 alcista, cuando está por debajo de la línea de 20 bajista. En este caso, bueno, pues caer por debajo de esa línea de 20 no es buena noticia. Y tenemos al vigía también bajista cortando la media, perdón, la línea 0 a la baja, y tenemos al Concord bajista acercándose a esa línea 0 volumen decreciente. Entonces, bueno, pues esas son las claves y los niveles de tubos reunidos. Lo dicho, la zona de las medias exponenciales, toda esa zona de los 0,59 a esa zona de los 0,564, soporte importantísimo que, bueno, pues no debería perder el valor. Y por arriba, bueno, pues superar esa zona de 0,66 sería una buena noticia de cara a ver acabado esa consolidación y reanudar este impulso alcista que arrancó con mucha fuerza y que la ha llevado a esa zona de los 0,74. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.